Hola, ¿qué tal? Amantes de la relojería. Bien, hoy os voy a contar un poquito la historia de los relojes Vostok Amphibia. Aquí tenéis 4 modelos de mi colección que, como podéis ver, bueno, si os interesa la horología soviética, los relojes rusos, que tienen muy buena calidad a un precio más que razonable. O sea, es decir, que por no demasiado dinero vais a recibir un muy buen producto, bien hecho, ¿de acuerdo? Bien, en el año 62, Vostok se convierte en el fabricante, en el proveedor oficial del Departamento de Defensa del Departamento de Defensa soviético. De hecho, la historia de Vostok se remonta al año 1942, que durante la Segunda Guerra Mundial una parte de la Fábrica Nacional de Relojes de Rusia fue trasladada a una pequeña población llamada Chistopol, ¿vale? Entonces esa parte de la Fábrica Nacional de Relojes rusa empieza a fabricar relojes para el ejército y bueno, digamos que la sacan, o sea, sacan esa parte de la gran fábrica para intentar poder continuar la fabricación de relojes ante la amenaza del ejército alemán. Bien, luego la historia demostró de que el invierno ruso es más duro que los soldados alemanes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en el año 65, en 1965, bueno, en el año 1962, perdón, se empieza la fabricación de los relojes de este tipo de reloj, los comandantes, los komandirsky, que tienen un montón de dibujitos y tal, que son para diferentes ramas, eran para diferentes ramas del ejército soviético. Pero se nos planteaba la duda o el reto de fabricar un reloj diver submarino de verdad que aguantara profundidades altas para los buzos militares, para los buzos del ejército. Y claro, por aquellos años en Rusia la economía estaba muy tocada y no tenían los recursos para poder competir con los fabricantes suizos y japoneses, que sus diseños de los relojes diver consistían simplemente en entender la presión submarina como un problema, como un obstáculo a vencer y digamos que utilizaron, entre comillas, lo que se denominaba la fuerza bruta. Es decir, bueno, yo tengo un problema y lo que voy a hacer es desarrollar un reloj con un cristal súper gordo, una caja muy gorda, una tapa trasera muy grande, muy gorda, muy bestia y una corona roscada con un sello de goma, y eso me va a garantizar que va a aguantar una presión bestial. O sea, son relojes, los suizos y los japoneses, los diver, son relojes que, o sea, tienen sus propiedades, o sea, mantienen sus propiedades de resistencia a la presión, tanto fuera del agua como dentro. En cambio, los relojeros, los ingenieros de Vostok, decidieron partir desde cero. Es decir, diseñaron un reloj que la presión submarina, en vez de ser un problema a vencer, fuera una aliada que hiciera el reloj cada vez más estanco cuando se le iba sometiendo a presión. Os lo explico. Vamos a coger uno de ellos.
Este, por ejemplo, esta caja es la más parecida al Amphibia. Luego, claro, luego las esferas tendríamos muchos tipos de esfera. La maquinaria, hay algún otro vídeo donde os la enseño. Esto no es un unboxing del reloj ni nada, simplemente explicaros un poquito el ingenio que utilizaron esta gente, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Pues mira, como ya habréis visto en más de una ocasión, estos relojes se caracterizan por tener una tapa trasera en dos piezas. Es decir, que en cualquier otro reloj diver, la tapa entera es una pieza que rosca en la caja con un pequeño sello de goma. Y ¿esto qué quiere decir? Que cuando terminamos de apretar, ese sello de goma sufre y padece en los últimos giros porque se ve arrastrado por el cuerpo de la propia tapa. En este caso no. La tapa cae por su peso en la caja y luego es un anillo externo el que la oprime contra un sello de goma que además es muy ancho. Es un sello de goma sobredimensionado, tanto en este modelo como en los Comandierski. O sea, son relojes que están muy bien preparados para resistir el agua. Pero claro, luego dices, bueno, ¿y este cristal así abombado? Bien, este cristal abombado es un cristal plexi bastante grueso, pero es un cristal que, amigas y amigos, este cristal tiene vida propia, se mueve, se deforma. Sí, con la presión, cuando la presión empuja el cristal hacia adentro, como no es cristal, es un acrílico, se deforma, se expande contra la caja y lo que hace es aumentar la resistencia a la entrada del agua del reloj. Fijaos el coco que tiene esta gente. Los biseles de estos relojes, bueno, claro, normalmente un bisel de un diver suele tener clics y gira en un sentido. Estos no. Aquí sí que Vostok peca un poco porque no tiene clics. O sea, el bisel va un poco loco. Claro, eso tiene una cosa buena, que no tiene, o sea, lo puedes poner allá donde tú quieras sin pensar que te vaya a caer donde a ti te interesa entre medio de un clic, ¿correcto? Y lo que mucha gente no sabe, que veréis montones de tutoriales por ahí, lo que la gente no sabe es que cuando este cristal se expande por la presión dentro del agua, bloquea el propio bisel, porque al expandirse, como el bisel también pasa por alrededor del cristal del plexi, automáticamente el bisel queda bloqueado y tú puedes estar debajo del agua sin miedo a que se te mueva y controlando perfectamente el tiempo del oxígeno de tus bombonas. ¿Sí? Vale, y en la parte trasera, ¿qué ocurre? Pues más de lo mismo. Aquí en la parte de atrás, ¿qué hace la presión? La presión del agua empuja la tapa para adentro. Como la tapa en sí no va roscada, sino que va apoyada sobre el sello de goma y sujeta por el anillo externo, ¿qué va a ocurrir? Pues contra más presión tenga, más fuerza va a tener la tapa. Es decir, la presión que hace empujar el cristal para adentro y la tapa para adentro. De esta manera, ¿qué está haciendo? Garantizar el hermetismo del reloj. O sea, cada vez a medida que vamos bajando, el reloj es más estanco. Cosa que un reloj diver suizo o japonés pues mantiene tiene sus mismas propiedades desde que estamos fuera del agua hasta que empezamos a bajar. Los relojes Amphibia, que de ahí viene su nombre. El nombre de Amphibia pues está inspirado precisamente en los vehículos anfibios militares, que quería decir que funcionaban igual de bien o eran tan resistentes tanto dentro del agua como fuera de ella. Es un reloj es un reloj muy resistente. Son relojes que están hechos para durar muchísimo tiempo. Maquinaria, todos, maquinaria automática,
corona roscada, bueno, lo típico que ya conocéis de la marca Vostok. Y para que veáis que esto fue un diseño de reloj que en principio se hizo para los buzos militares, pero luego Vostok los empezó a fabricar de manera más para la población civil. ¿Por qué? Pues porque así consiguieron un reloj diver sumergible a 200 metros por un precio mucho más asequible que los 200, 300, 400 euros que nos puede costar un diver de Citizen, de Seiko, de Orient, que son pues marcas pues más conocidas en Europa. Sin embargo, estos relojes, estamos hablando de relojes que, por ejemplo, en Amazon los vais a encontrar entre 80, 90, 100, 100 y pico euros, pero si sois un poquito avispados, os podéis comprar en eBay, por ejemplo, este de aquí tan chulo, pues este reloj me costó, con los gastos de envío y todo, me costó, no llegó a 60 euros. Fijaros qué maravilla de reloj por 60 euros. Esto en otras marcas no lo vais a encontrar. Un reloj de maquinaria automática, 23 rubíes, maquinaria con 23 rubíes, sumergible 200 metros, corona roscada. Claro, a ver, sí que es verdad de que estos relojes, ¿de qué pecan un poco? Pues los brazaletes. Los brazaletes, no sé, son ruidosos, son más endebletes, pero bueno, como veis también van firmados con la marca Vostok. Aún así, yo sigo diciendo que son relojes súper chulos. Claro, como son tan diferentes a un Seiko Paddy, un Seiko Diver, un Seiko Sport 5, un Orient, los relojes tipo Rolex o tipo Invicta, son muy diferentes y te han de gustar. Son relojes que te han de gustar. Yo compré uno por curiosidad, me empecé a enamorar de ellos y la verdad es que no quiero otra cosa en mi muñeca que no sea un Vostok, ¿vale? Bueno, pues esta es la curiosa historia de los relojes Vostok Amphibia. ¡Hasta pronto!